LAD Marketplace. Empieza hoy a vender en marketplaces globales a través de nuestra tecnología. IDMAX. Impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Presentan Clave Morse. En la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Elena Dressel, Diego Uribe, Nicolás Leal y Felipe Reyes, junto a sus invitados, analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clave Morse, 9 de la mañana con un minutito. Estamos junto a Felipe Reyes, que le ha tocado venir toda la semana. Ajá. Impajaritablemente, como me gusta decir a mí. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, y tú, Elena, feliz de estar toda la semana aquí en este gran programa con el equipo acá detrás. Exacto. Toda la gente, el toda nuestra audiencia. Ahí, mira, los chiquillos levantan las manos. Levantan las manos al aire, además. Es viernes. Casi. Es jueves, casi viernes. Por un día. Casi viernes. Casi viernes, así que la felicidad en sí misma. Viernes chico, como dicen por ahí. Viernes chico, exactamente. Hoy estaba mirando algunas noticias, económicas, por supuesto, que es lo que nos convoca. Estaba viendo en el diario financiero que hablan del Producto Interno Bruto de Chile, que se contrajo un 0,6% interanual en el primer trimestre. Es como se dice, más suave de lo que se había anticipado, pero en la cuenta corriente sorprende un superávit. Fíjate, la demanda interna se reduce, ¿no es cierto? Porque hay menos inversión, hay tasas más altas para poder controlar la inflación, ¿no es cierto? Pero las exportaciones netas aumentan, sí. Caen las importaciones y la verdad es que el Banco Central empieza a dar a conocer también algunos resultados de las cuentas nacionales, y ahí se informa que durante el primer trimestre de este 2023 la cuenta corriente registró un superávit de $752 millones. Con ello el déficit acumulado en el año se ubica en un 6,9% del Producto Interno Bruto. Es un resultado que podríamos decir es, dicen suave, pero también puede ser más tiradito hacia lo positivo, porque la balanza comercial la verdad es que ha ido como morigerándose o manejándose de buena manera. Yo creo que ahí hay un punto a favor para el manejo que ha tenido el Ministerio de Hacienda en nuestro país, ¿no? Yo creo que sí, estamos todos de acuerdo con eso. Yo creo que se están tomando medidas que nos van a ayudar a ir saliendo de este hoyo financiero en el que se encuentra no solamente Chile, sino que gran parte del hemisferio, de los países. Viste que hay otra noticia vinculada. Del 2018, Chile retrocedió 29 puestos en el ranking de los países más atractivos. Creo que lo habíamos comentado. En inversión minera. Ahora, vinculado a eso, justo ayer se aprobó el royalty minero. 46,5% carga tributaria máxima, que tiene que ver con, acuérdate, hemos tenido varios invitados de mineras, ¿no es cierto?, que nos comentaron. Tejo pasado fue la definición que ocuparon para la postura inicial del oficialismo. Y en cambio ahora se declaran, de hecho ayer el presidente del gremio minero dijo que lo que se acordó finalmente es mejor de lo que en un principio se pretendía, así que se declara satisfecho en general con esta carga tributaria máxima, un 46,5%. En grandes faenas, eso tiene que ver con el tamaño de la faena minera, digamos. Pero bien, acuerdos, eso siempre es bueno para el país, parte satisfecha. Y ¿cómo se llama esto? Cuando se habla de certezas, ¿no? Cuando hay certeza y ahí en el fondo lo que se espera es claro, ¿no es cierto? Se entiende, hay algo que es acordado y finalmente esa certeza también permite que, por ejemplo, el precio del cobre se mantenga estable, que es evidentemente el recurso fundamental que tenemos acá en nuestra economía. 790 pesos con 29 centavos hoy día el dólar, sí, en pesos, y 852 con 49 el euro. Así que estamos viendo una economía bastante tranquila, podríamos decir. Hay varios reportajes interesantes hoy día que yo recomiendo. Por ejemplo, que se ha hecho con las 40 horas semanales respecto a este proyecto aprobado también genera certeza, da lo mismo si te gusta o no te gusta, pero es una certeza. La banca, por ejemplo, es uno de los sectores que ha apostado por reducir la jornada laboral y ha tenido una buena experiencia. Y otra cosa que quería... Eso es una sorpresa,
linda sorpresa porque la banca siempre ha sido una industria súper tradicional. Sí. Que normalmente se resiste más a esta Pero son bien innovadores en la interna. Lo que pasa es que, claro, yo creo que uno ve como lo más externo. Yo creo que la banca estuvo muy, muy golpeada en términos como de su forma de trabajo con el estallido social. Porque tú sabes que saquearon y rompieron varias miles de sucursales, ¿no? En todo el país, no solamente acá en Santiago, y por lo tanto la gente tuvo que empezar a teletrabajar antes de que llegara la pandemia. La gente del banco. La gente que trabajaba para el banco. ¿Y por qué los bancos lo harán? Son sindicados como... Es como el empresario que se ve como un ente como déspota. De repente la gente ve al banco así, injustamente creo yo, pero ¿puede pasar un poco eso? Sí, yo creo que han ido innovando bastante, sobre todo en la interna. Yo creo que ahí hay algo para mirar respecto como al mundo financiero en general. Eso también porque irrumpen la fintech. Entonces también hay una alianza ahí que se ha ido haciendo y se han abierto algunos caminos. Yo creo que hay buenas experiencias en la banca en general respecto a cómo hacer nuevos negocios, más allá de que es un negocio que tiene su propia institución que los vigila y finalmente es un negocio que está regulado, ¿no? Y es un negocio. Está regulado y hoy en día los bancos, la opinión personal que tengo es que los bancos están súper conectados con el ecosistema, intentando aportar al emprendimiento, a la startup, a diferentes, como dando beneficios, como que yo veo bancos como cada vez más cercanos a la gente en general. Sí. Oye, se viene más discusión respecto a la ley corta de ISAPRES, qué es lo que pasa con el tener que devolver esta plata a raíz del fallo de la Corte Suprema por parte de la ISAPRES. Claramente se sabe que esa plata no se puede devolver de la manera que se está proponiendo y por lo tanto aparecen nuevos proyectos, algunos proyectos que están vinculados a quizás quedarse con acciones de las ISAPRES, pero la verdad es que todavía nadie ha dicho como lo apruebo, porque además necesita un quórum bastante alto en el Parlamento y por lo tanto todavía no hay algo que deje satisfecho a nadie, ni al oficialismo, ni a la oposición, y por lo tanto hay que buscar alternativas. Hoy día yo escuchaba a un senador que decía que se van a tener que poner más inteligentes que nunca, así cara de palo, pero sobre todo van a tener que escuchar mucho más que antes a expertos que entiendan este sistema como un todo y vean también quizás ejemplos de otros lugares donde, hablábamos ayer acá en el programa, la salud es bastante más precaria. Entonces hay que tener ojo porque nosotros... Y vamos a estar conversando acá en el programa con alguien que tiene que ver con el mundo de las aseguradoras que aparecen como grandes protagonistas, por lo menos desde la ley corta, para poder paliar lo que sería una falta de un sistema consistente de seguridad de salud privado. Yo creo que tal cual tú dijiste, Elena, en este minuto yo creo que están en plena discusión y menos mal y qué tranquilidad están escuchando o lo que pareciera indicar es que se están asesorando en manos de expertos. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así, porque definitivamente de afuera pareciera que si esta ley corta si esto se implementa, se le exige a la ISAPRES pagar en 6 meses la deuda de 1.400 millones de dólares. Que no son 6 meses, la práctica es un año, porque piensa que son los 6 meses que tienen la ISAPRES para contestar ahora, más los 6 meses que se va a tomar la superintendencia, más... Pareciera que aún así van a caer, si caen 3.400.000 personas, van a tener que pasar al sistema público, FONASA, se sabe que eso va a colapsar, así que es un tema que al final preocupa, obvio. Y qué bueno saber que están escuchando finalmente a expertos en la materia. Sí, pues esperar que sigan escuchándolos y que efectivamente hay una propuesta que finalmente se pueda llevar a cabo y que permita la continuidad de alguna otra manera del sistema de salud, de aseguradoras de salud privada, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? También se habla mucho como de la gente que tiene una preexistencia de salud privada que es real, pero evidentemente también para la gente que está en FONASA es un súper golpe si es que 3,5 millones de personas o 3,300,000 personas se integran al sistema, que ya es un sistema que responde muy bien a toda la parte como consultas, pero no a la parte de hospitalizaciones, que era lo que hablábamos ayer. Entonces, por eso pareciera que todos pierden, digamos. Sí, pues, acá no hay ganadores. Podría haber ganadores, como decía Diego Uribe en uno de nuestros capítulos, respecto como a la parte más ideológica, de terminar con el sistema de ISAPRE, así que evidentemente eso no va a responder a las necesidades de una población que necesita asegurar la salud, en un sistema que hasta el momento había funcionado bastante bien. Hay que decir que nosotros vemos nuestro sistema de salud respondiendo ante las exigencias de la pandemia y funcionó completamente mucho mejor que cualquier país latinoamericano. O sea, piensa lo que pasaba en Brasil,
etcétera. Yo quedé impresionado ayer con lo que nos dijo nuestro gran invitado ayer, que estaba súper vinculado a la industria de salud, que nos comentó que, oye, que Chile, con lo bueno, con lo malo, con lo mejorable, estamos bastante, no, ni siquiera bastante, estamos muchísimo mejor que el resto de los países de Latinoamérica. Yo creo que siempre, en todas las materias, Elena, yo creo que hay que compararse con nuestros vecinos. A veces hay gente que dice, oye, pero en Suiza, la OCDE, claro. En países nórdicos. No tiene tanto sentido eso, porque nosotros vivimos en esta realidad, con esta moneda, con estos problemas. Y con esta idiosincrasia. Y con esta idiosincrasia, importante, completamente. Así que me quedé impresionado con ese comentario, de que realmente hay mucho por mejorar, obviamente, pero comparado con nuestros vecinos, tenemos cosas que son bastante envidiables. ¿ya? Y incluso con países europeos, que es lo que hablamos ahí. Incluso con países europeos. Oye, lo último, cortito, antes de presentar a nuestro primer entrevistado, el Senado aprobó finalmente el aumento del salario mínimo de los 500.000 pesos, algo que habíamos estado conversando precisamente esta semana con el propio ministro de Economía, Nicolás Grau, y entonces vuelve a un tercer trámite. Tiene que ahora avisarlo la Cámara de Diputados, y bueno, ya sabíamos, este proyecto lo que contempla es un alza que se divide como en 3 tramos. El monto final debería empezar a pagarse en julio del próximo año y hay subsidios para las pymes que se han ido ampliando bastante. Así que si usted tiene una pyme y nos está escuchando todas las mañanas, lo ideal es que pueda de alguna manera buscar en Chile Atiende, qué sé yo, en las páginas oficiales de distintas instituciones del Estado. Uno puede encontrar dónde están los subsidios precisamente para las pymes para poder enfrentar. Hay subsidios y hay como ayudas en el pago en pago de impuestos en primera categoría, con gradualidad, digamos, para que esto pueda ser implementado de la mejor manera. Ahí ojalá que funcione bien, ojalá que no nos haga algo importante, es que no nos convirtamos en pymes como dependientes del Estado, que recibimos ayuda. Tenemos que entender esto como un empujoncito, pero no algo perpetuo, porque si no deja de ser una política pública bien pensada o inteligente, creo yo. Cierto. Oye, vamos a presentar a Marcelo Solari, el CEO de Kibernum, y es una empresa chilena que tiene presencia en hartos países, incluido Estados Unidos, y que está vinculada a los profesionales TI, los talentos TI que a ti tanto dolor de cabeza te causan en Lab Marketplace. Y así ayuda también. Vamos a conversar. Ayuda también. Sí. Lo que pasa es que la falta, en realidad, lo que yo quería decir es como la falta de personas calificadas para poder enfrentar esta nueva era vinculada ya 100% a la tecnología. Tenemos hartos temas para hablar con Marcelo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Primero cuéntanos un poquito de Kibernum. ¿Qué significa Kibernum? Viene de Kibernes, de cibernética. Ah, ya, perfecto. Sí, viene de ahí. Partimos hace 30 años. ¿Hace 30? Sí. Ah. De hecho, el fundador fue como el primer ingeniero civil informático de Santa María. O sea, imagínate hace 30 años lo que pasaba comparado con hoy día. Entonces, hemos vivido Internet hace 30 años. Y vimos toda la evolución. ¿Sin computadores? Sí. Casi. Casi. O con el primer ordenador. No eran masivos. No eran masivos, no. Claro, muy Entonces, una empresa global de origen chileno. Perfecto. Como tú dices, estamos hoy día en Colombia, Perú, Estados Unidos, ya acá en Chile. Ajá. Y vamos a ir a Europa el próximo año. Ya, y cuéntame cuál es su expertise, su labor. Bueno, ya más o menos entendemos cuando dice que tiene 30 años y que parte de la primera persona vinculada al mundo tecnológico acá en Chile, pero ¿qué labor realizan específicamente? Mira, nuestro foco tiene que ver con hacer más flexible digitalmente a los clientes. ¿Cómo lo hacemos? Conectamos talento a todo el mundo a sus proyectos tecnológicos. Y desarrollamos también los proyectos tecnológicos y también entrenamos al talento IT. Eso es básicamente lo que hacemos. Perfecto. O sea, por ejemplo, ponen células de desarrolladores para una empresa que requiere un proyecto en particular. Veo que eres experto. Sí, exactamente. Tenemos células de desarrollo para desarrollar los proyectos tecnológicos de los clientes. Sí. Ya, bien. Oye, ¿y cómo estamos en cuanto a déficit de talento vinculado al TI? Porque evidentemente uno en pandemia vio, bueno, ya todo el tema de la digitalización y era mucho diagnóstico, pero poco en la práctica. Y de repente se empezó a hablar de la escasez de talento. Uno empezaba a mirar que en realidad se está yendo a buscar a Argentina, Brasil, hace mucho tiempo talento. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el arte, el estado del arte, como se le llama? A ver, yo diría que hay 3 puntos. Ya. Uno que tiene que ver con los profesionales que propiamente estudiaron TI. ¿ya? Y ahí, según algunos estudios, hablan de 5.000, 6.000 profesionales en déficit en Chile. Es decir, la demanda que existe. ¿Eso es reciente esa estadística? Ese es del año pasado. Ahora, con esto de la pandemia, inteligencia artificial y todos los cambios que estamos teniendo, es increíble. Todos los datos están quedando obsoletos o se confirman en 6 meses, 3 meses, 4 meses. Sí, no, pero hace 1 año y medio. ¿ya? Esto según ACTI, según Census. 6.000 personas de déficit entonces. 6.000 personas en Chile. Bastante. Bastante. Ahora, un segundo punto es que hoy día, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años atrás,
La mayoría de los clientes que tenemos nosotros tenemos como 150 clientes acá en Chile, ¿ya? Somos 1.500 Kiver, que le llamamos nosotros. Ya. 1.500 Kiver, principalmente en Chile, pero en distintas partes del mundo. Pero cuando piden proyectos tecnológicos, desarrollar y talento IT, antes tú buscabas solamente en Chile, pero con la pandemia pasó que hoy día los límites eso ya no existen. Claro. Entonces empezamos a buscar en distintas partes. Ya luego ocurre que somos un país bastante pequeño, ¿ya? Entonces, en comparación con países de volúmenes más grandes, como Perú, como Colombia, efectivamente hoy día la búsqueda que hacemos es una búsqueda global. Claro. ¿Ya? Eso es así. Claro, ahí con la pandemia, solamente va a complementar, con la pandemia ya gente que antes no confiaba 100% en el trabajo remoto, ahora sí, entonces en el mundo del desarrollo es bastante fácil como, oye, en vez de, si no hay gente en Chile, porque tenemos 6.000 personas de déficit, digamos, contrato 100% remoto a una persona que está en Venezuela, en Argentina, donde sea. Completamente. Por ejemplo, los clientes que tenemos en Estados Unidos, inicialmente la exigencia era bilingüe, que es un gran lío para nosotros acá en Chile. Sin embargo, hoy día se están flexibilizando en que el líder, la contraparte de ellos, sea bilingüe, pero todo el equipo no. Claro. Es un poco lo que pasa en otros países, como no sé, pues cuando uno, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer un proyecto que no llegó a ninguna parte, pero como miles de proyectos. Pasa ¿Tecnológico eso? Sí. Es tecnológico y lo hice con una persona que estaba ponte tú que en Tailandia o en Filipinas. Pero súper bien. ¿Ya? Claro, pero era un cacho trabajar con él por la diferencia horaria, o sea, había que darle todo muy explicado y lo desarrolló sin problema y todo, pero era un tema. Pero te digo algo, ahí en mi opinión, lo más complicado, mucho más que la diferencia cultural, creo yo, y la diferencia de idioma, que todo eso es solucionable con tecnología, sobre todo ahora, es la cuestión del cambio de hora. Es muy enredado eso para hacer negocio. Sí, que completamente. Sí. De hecho, antes se pensaba que no, pero nuestros clientes en Estados Unidos nos están pidiendo hasta límites de horarios en términos de zona horaria. Y ahí Latinoamérica está siendo muy atractivo. Sí, o sea, tenemos una tremenda oportunidad en Chile y en Latinoamérica. Por el uso horario con el Estados uso horario, Unidos. Sí. Claro. Oye, Marcelo, te quería preguntar un poco por hoy día como que ya el nómade digital agarró vuelo, uno ve que hay países, sobre todo en Europa, que tienen mucha rebaja, incluso arancelaria, si es que tú te vas a trabajar a esos países o pones tu startup o tu pyme ahí, gente que se ha ido también con visas especiales para poder trabajar de manera remota, pero también yo el otro día leía, me parece que el fin de semana, un experto norteamericano que decía que esto de ser nómade y trabajar como desde distintas partes quita toda la experiencia social, hay un problema que va como minando de alguna manera la cultura organizacional. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Súper buena, sí, buena pregunta. Hoy día hay preguntas abiertas. ¿Ya? Estuve hace poco en Google, ustedes saben que el lugar para trabajar en Google es uno de los mejores del mundo, ¿ya? Y ellos tenían la pregunta que posterior a la pandemia, ellos se cerraron muy poco, ¿no es cierto? Pero ya cuando la gente podía volver al centro de Google, la gente que volvió era mucho menos de lo que ellos pensaban. Y ellos tenían el lema volvieron de manera voluntaria. Exactamente, porque es voluntario, pero hasta ahora todo el mundo iba. Ellos pensaban que era más porque tienen las mesas de ping-pong, tienen toda una serie de elementos como... Impresionante lo que es. ¿Ya? Sin embargo, parte de la tesis, porque ellos decían, nosotros queremos que el lugar de trabajo sea mejor para trabajar que sus propias casas. Ya, bien. ¿Ya? Súper bueno. Sí, claro. Sin embargo, con la pandemia, ya ocurrió que la gente que volvió era inferior en cantidad a la gente que ellos esperaban. Entonces la pregunta es cómo ser, por un lado, flexible frente a las necesidades particulares de vida, personales, con nuestra familia, etcétera, en todo el mundo, y al mismo tiempo generar engagement y sentido de pertenencia con las empresas. Entonces esas dos fuerzas están hoy día en juego. Yo converso con muchos gerentes de recursos humanos y yo les digo, muchas de las cosas que la área de personas, la gerencia de personas sabían, yo creo que son por un mundo que ya pasó. Totalmente, estoy de acuerdo. Qué fuerte. ¿Y qué viene? Viene la hiperflexibilidad. Hiperflexibilidad. Sí, la hiperflexibilidad. O sea, hoy día, cuando nosotros contratamos alrededor de unas 100 personas todos los meses, es una condición de que tú no le exijas a un tequi, decirle que tiene que ir obligado aunque sea un día a la semana. Hay un tema importante que el horario de mencionar. Completamente. Para el horario. Sí, y en el mundo TI, ahí Marcelo, tú me puedes corregir porque sabes mucho más que yo, pero en el mundo TI, el home office es mucho más potente que en otra área. O sea, los desarrolladores, dado que tienen el sartén por el mango, porque hay 6.000 personas que faltan todavía. Claro, vacante. Ellos dicen, no, yo está bien, feliz me voy a trabajar de una empresa, pero yo quiero trabajar de mi casa. Y uno, como no hay tanta oferta, uno dice, ya, ok, dale, hagamos una excepción. A mí me gusta el híbrido, por ejemplo, pero ok, si él quiere trabajar de la casa. Entonces entiendo que el desarrollador en general le gusta mucho trabajar de la casa, ¿no? Completamente. Y de noche, en horario completamente. Y con la pandemia se consolidó que el 100% trabajaban de la casa. En el caso nuestro, mira, acá en Chile nosotros teníamos 12 pisos antes de la pandemia. Los cerramos todos. No lo puedo creer. Estamos hoy día con un partnership ya con una empresa global de cowork. Y precisamente la gente va cuando puede y cuando quiere. Entonces hoy día el 90% de la gente que vive en NUM está desde sus casas, como dices tú. ¿Viste?
Yo trabajaría en mi casa. ¿Sí? 100%. ¿Por qué no te dejan acá? No, me dejan a veces y... No la dejamos. No la dejan. La necesitamos acá. Pero es para generar el vínculo. Sí, y en televisión menos, pues entonces pues en TVN no. Cacho, yo estaba feliz en mi casa trabajando, pero la verdad es que me parece que el modelo híbrido es interesante, pero ahí está el desafío de recursos humanos que yo creo que todavía no logran dar en el clavo, en el sentido de decir cómo tengo también sentido de pertenencia. ¿Qué pasa si yo me voy a trabajar desde Hawái? Más allá del tema del uso horario. El sentido de pertenencia es muy difícil de construir. Completamente. Y de todo, de los gerentes generales, recursos humanos, de toda la empresa. Porque hoy día, a diferencia de hace 10 años, todas las empresas son empresas tecnológicas que hacen algo. Tecnológicas que hacen retail, tecnológicas que hacen... Claro, exactamente. Sí. Yo, Marcelo, creo mucho en el trabajo híbrido. Ya, no me gusta 100% el home office y tampoco me gusta 100% la presencialidad. Perfecto, sí, y yo realmente veo a los desarrolladores de mi empresa que yo sé que estarían felices en la casa, pero los veo en la oficina porque les tratamos de exigir que vayan un par de días y se genera una onda que no se genera por camarita. De repente los veo almorzando, echando la talla, muertos de la risa. Entonces yo creo que eso es muy importante, tampoco perderlo 100%. Estoy muy de acuerdo. Hay cosas que son irreemplazables. La cotidianidad del vínculo se da en el cara a cara. Oye, desde Kibernum, ¿cómo ven lo que está pasando con la educación? Porque ahí también tenemos un buen déficit en cuanto a preparar profesionales que den el ancho. Uno ve que de repente son mucho las fundaciones las que están asumiendo este rol, o las mismas empresas que se juntan y dicen preparemos personas para los desafíos que tenemos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué está pasando con la academia? A ver, hay dos frentes. Uno tiene que ir con las carreras propiamente tal de ingeniería informática, ¿no es cierto? Que hoy día tengo un muy buen amigo que es experto en inteligencia artificial, ¿ya? Y él me dice que cada vez que se levanta en la mañana siente que está obsoleto como 10 años. Imagínense nosotros. O sea, solo les digo eso para... ¡Qué angustia! Terrible. Para controlar la ambición de que esté actualizado. Y la ansiedad. Claro. Entonces, hoy día, ¿cómo la academia ya se pone al día y cuáles son las principales competencias para ponerse al día? Ya que en términos curriculares, imagínate una persona que dice que no se puede poner al día. Imagínate una academia con su currículum. No, claro. Entonces ahí hay una pregunta. Y lo segundo que son las carreras no informáticas. Nosotros tenemos una escuela que se llama IT Academy y nos llegan muchas personas que no son informáticos, pero que quieren reconvertirse al mundo informático. Qué bien. ¿Ya? Y es muy interesante. ¿De qué tramo de edad, para hacerme una idea? Súper bueno. Nos llega mucha gente de 40 años. Qué bien. Claro, es que a los 40 años uno generalmente como que hace una... Se replantea cosas. Sí. Claro. Todavía te falta. Sí. Para llegar. Y lo otro, las carreras que formalmente no son de informática, pero requieren habilidades de competencia inteligente. Eso cada vez va a pasar más, me imagino. Según la OCDE, el 70% de las carreras que hoy día entendemos de aquí al 2030 tienen que tener un entrenamiento IT de algún tipo. Mira, impresionante. Yo creo que va a ser más. Yo también creo que va a ser más. Yo creo que va a ser más. Totalmente. Oye, y ahí, ¿ustedes tienen una academia? ¿Cómo funciona la academia? Funcionan en dos frentes. Uno es B2B, B2C. Es decir, hoy día básicamente lo que hacemos tiene que ver con hacer un diagnóstico organizacional de cuáles son las competencias que las empresas necesitan respecto a su talento. ¿Ya? Y de ahí los entrenamos en distintas competencias. Que puede ser talento que ya tengan o personas que tengan que integrar. Exactamente. O gente, por ejemplo, tecnológicos, ya de ciertas generaciones que son expertos en tecnología antiguas, pero hay que actualizarlo, o gente de otras carreras que hay que ponerlo. Perfecto. De hecho, yo de profesión de origen soy psicólogo. Ah, ¿tú eres psicólogo? Sí, mira. Sí, ¿ya? ¿Y tienes competencias de TI? Según muchos amigos dirían que ninguna. Yo creo que sí. Ya, depende del parámetro de donde se mire. Depende a quién le preguntes. Depende si es muy tequi o no. Claro. Y otro más bien es B2C, es decir, personas que están interesadas en reconvertirse ya para el mundo TI. Porque ese es un temazo. Yo me acuerdo haberlo leído hace, 4 o 5 años atrás, como, la ciudad de Nueva York con unas empresas tecnológicas se juntaban, incluso así como que el gobernador de acá se juntara con empresas grandes de tecnología o de comunicaciones y reconvertían población, así hartos porcentajes de población, para que esas personas, además de tener más habilidades, tuvieran mejoras en sus remuneraciones, mejores condiciones laborales. Eso como que todavía nosotros no lo asumimos. Sabes que no lo tenemos institucionalizado. Ya. O sea, hoy día ¿Faltaría como una política pública para hacer eso? Claro, y una integración de este ecosistema. Hoy día estamos hay muchas muy buenas iniciativas de reconversión, pero no está orquestado. Claro. Entonces, por ejemplo... Como cada uno por su lado haciendo un esfuerzo. Entonces, claro, porque una cosa es la formación de gente para poder reconvertirla. Y otro tiene que ver con la empleabilidad de que tú le das a esas personas. Claro. Porque si muchas de las empresas seguimos pidiendo, por ejemplo, que tengan 5 años de experiencia en algo, no se da el puente completo. ¿A qué modo de reconvertirse? Además, imagínate una carrera que hoy día estudian 6 años, endeudados, con ciertas lucas, ya que deben, sin empleo, versus tú en un año, un año y medio, tú puedes entrenar algo técnico,
¿ya? Y tener empleo. Sí, claro. Y tener un buen empleo. Muy buen empleo. Bueno, el punto de la Elena, porque el Estado, creo yo, o alguien debería hacer algo para manejar bien el balance, porque por ejemplo, no sé, en dentistas hay un superávit, ¿no es cierto? Hay más dentistas de los que requerimos. ¿Ah, sí? Sí, la hora escuché esa estadística. ¿Y tan caros que son los dentistas? Son caros, es una carrera cara, tus egresas y no tan doloroso, dices tú. Doloroso. En todo sentido. Terrible. Entonces alguien debería, del Estado, imagino, debería preocuparse de que esa balanza como que tenga cierto equilibrio. Oye, dentista, no es que vamos a prohibir que estudien, pero por lo menos tienen que saber estas estadísticas, y en cambio informática necesitamos más. Yo ayer estaba escuchando, perdona, solo para complementarlo, estaba escuchando justo a Ignacio Briones, que estaba hablando con, ¿cómo se llama? Bueno, da lo mismo. Y que estaban hablando precisamente de eso. ¿Qué pasa con las carreras que sabemos que van a quedar fuera con la inteligencia artificial, ¿no? Que era lo que hemos hablado hasta el cansancio? ¿Qué pasa con eso? ¿Hay que prohibirlas? ¿Hay que eliminarlas? Es todo un tema. Además, cuando tú modificas un currículum o tomas una decisión de ese tipo, te puede finalmente afectar a una generación completa. Total. Es que yo creo que tiene que ver con la complejidad que estamos viendo como país. Pues cómo tú administras, ¿no es cierto?, por un lado la libertad de mercado académico, pero al mismo tiempo cómo tienes conciencia país en que, como ustedes dicen, hay carreras que hoy día estamos formando y que sabemos que en 10 años más, que es muy poco, van a estar obsoletos. No van a existir. Claro. No van a existir. Sí, es un tema. Oye, ¿dónde la gente encuentra más información de Kibernum? Y cuéntanos un poco con qué empresas trabajan. No importa que las nombres, puedes nombrarlas. Sí, en kibernum.com. Ya, perfecto. En kibernum.com, ahí pueden ver todo, también nuestras redes sociales, todos los canales digitales. Y trabajamos con un ecosistema de muchísimas empresas. Ya. Porque hay unas que son empresas grandes y otras pequeñas. Por ejemplo, hay freelancers en cualquier parte del mundo que nos prestan servicio y nosotros a su vez prestamos servicio a los clientes. Okay. Entonces, básicamente somos un orquestador de talento IT global. Ustedes son como un puente para este talento. Exactamente. IT. Perfecto. Sí. Oye, y la gente que puede pensar que quizás no necesita todavía talento IT y todo, ustedes hacen como una radiografía, porque lo que decías tú al comienzo, para poder preparar a su gente, ustedes hacen una especie como de consultoría primero y una radiografía a la empresa y de ahí les sugieren. Exactamente, porque hoy día todas las empresas, ustedes saben que tienen sus programas de capacitación, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, hoy día, si no ponemos 100% enfocados esos programas de capacitación en algunas habilidades tecnológicas, nos vamos a quedar abajo, como competitividad país. Totalmente. ¿Ya? Totalmente. Le queremos agradecer al CEO de Kibernum, Marcelo Solari, por venir a conversar con nosotros esta mañana acá. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Un gusto, Marcelo, muchas gracias. Gracias a ti. Y vamos a seguir hablando de tecnología, porque la Marketplace es la tecnología que te permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Vas a encontrar distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales, porque exportar y vender en marketplaces nunca fue tan fácil. Recuerda, la Marketplace, conectamos Latinoamérica con el mundo. En IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Oye, solo una opinión cortita antes de que te vayas, porque se nos olvidó preguntarle eso a ¿cómo se llama? A Marcelo, que es, ¿qué pasa con el desarrollo de la inteligencia artificial que hemos estado viendo? Tú estás ahí compartiendo un podcast que es como aterrorizador. Uno ve, no sé, las redes sociales de Boston Dynamics, cómo le pegan a esos pobres robots que tú decías, en algún momento se van a dar vuelta y nos van a ir a comer. Y todos los CEOs de todas las gigantes tecnologías que han estado como echando un pasito atrás y diciendo, bueno, analicemos bien cómo viene el desarrollo de esto, que ya se está desarrollando y está desatado, digamos, todas las herramientas que presentó Google, etcétera. Sí. ¿Cómo ves el panorama de la inteligencia artificial, Marcelo? Yo creo que es bueno distinguirlo. Aquí creo que es fácil a veces como ver lo bueno. O ver lo bueno o lo malo, como una manera de mirar al país, y claro. La complejidad más grande que esa, nos gusta o no nos gusta. Entonces, por un lado, esta es la mayor revolución que hemos vivido en la historia de la humanidad. Seguro. Lejos. Eso yo también pienso. Mucho más que industrial, mucho más. Lejos, no tenemos idea de lo que va a pasar. Ahora, frente a eso, que por tu cara de como de pavor. Esa cara dice mucho. Voy a ir a vivir a frutillar al fondo, lejos. Aparte, es una alternativa. Sí, ya. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa ola? Es como cuando pasó Internet, ¿cómo navegamos mejor en esa ola? Claro. Entonces, por ejemplo, todo el aspecto regulatorio, todo el aspecto del gobierno de datos, todavía estamos pendientes de tener un modelo maduro
de cómo manejamos la información personal en Chile, por ejemplo. Pues sí, tenemos el tema del root, que es una cuestión que te lo preguntan en el supermercado y te lo preguntan en la ISAPRE. Claro, sí, no hay que darlo. No. Entonces tenemos todos esos desafíos, pero al mismo tiempo mi sugerencia tiene que ir con entender en qué consiste este fenómeno y poder abrirlo. ¿Ya? O sea, hoy día hay muchos que dicen la tesis de que es tan complejo que todas las empresas en el mundo están trabajando en inteligencia artificial, que lo mejor que podemos hacer tiene que ver con hacerlo público. Claro. Hacerlo público. Claro, pero esa inteligencia colectiva que trae muchas oportunidades también trae como bastante incertidumbre. Completamente. Y solo una cosita más, como cuando uno veía, no sé, yo estaba leyendo un informe de EY el año pasado donde están todas las grandes norteamericanas trabajando en metaverso, para meterse en el metaverso, y ahora el metaverso se súper desinfló. Nadie habla de metaverso. Pregunta la Meta, yo creo que claro, el nombre de está súper desinflada esta Internet 3.0, por decirlo de alguna manera, y está todo concentrado hoy día en inteligencia artificial y en esta inteligencia artificial colectiva que va desarrollándose día a día o minuto a minuto y que realmente nos genera mucha incertidumbre. O sea, yo creo que hay mucha negación también. Sí, mucha negación. Ahora, yo creo que el foco es mirar la inteligencia artificial con cuál es la profundidad del fenómeno, pero a mí me preocupa más la inteligencia o tontera humana. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo creo que ahí está el foco. ¿Cómo la vamos a enfrentar? Eso sí que es difícil de solucionar. Estás pidiendo mucho, Marcelo. Bueno, me gustaría creer que podemos hacerlo. Gracias, Marcelo, que te vaya muy bien. Gracias, Marcelo. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.